debatan, peleen, porque eso es sumamente bueno y necesario para nuestra democracia. No podemos permanecer impávidos, no podemos permanecer callados, como lo que está pasando ahora con nuestros médicos, que hoy han salido a rechazar, a reclamar. Pero a mí me da una tristeza doble, porque es triste encontrarse con un gobierno que no está para la gente. Básico, punto. Un gobierno que no está para la gente. Yo me atrevería a pensar y a creer que cuando la Corte Constitucional dictaminó inconstitucional la normativa de la ley humanitaria que permitía darles estabilidad laboral a quienes se rajaron, a quienes se expusieron, les dieron algunos, no vamos a decir que no, pero resulta que yo incluso creería que el gobierno nacional, este gobierno nacional, bien podría haberse sobajeado las manos de la alegría cuando le dijeron que ya el tema queda pues inconstitucional y no se va a poder dar más estabilidad a quienes estuvieron reclamando con justo derecho. Esto es triste, esto es terrible, porque muchas personas, mis queridos amigos, muchas personas se lo merecen y estaban obviamente esperando que esto se concrete. Salieron a marchar, salieron a manifestarse. Les traigo aquí la información. Médicos exigen estabilidad laboral, están en desacuerdo con la Corte Constitucional, como no podía ser de otra manera. Lo único positivo de la ley ahora es inconstitucional, reclamó uno de los manifestantes. Médicos del hospital del IES que trabajaron durante la pandemia levantaron su voz exigiendo el derecho a la estabilidad de acuerdo al pronunciamiento de la Corte Constitucional contra esta medida establecida en la Ley de Apoyo Humanitario. La movilización que inició en esta Casa de Salud y partió a la Asamblea Nacional se da luego de que la Corte declaró el pasado 6 de octubre la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario. Ese apartado determinaba que los trabajadores de la salud que enfrentaron los meses más duros de la pandemia con contratos ocasionales o provisionales en la red pública de salud, previo al concurso de mérito y oposición, se les iba a declarar ganadores respectivo del concurso y se procedería con el otorgamiento inmediato de nombramientos. Esto acá yo me acuerdo que lo discutí porque alguien decía, tiene que haber concurso, y el señor vicepresidente decía, es que tiene que haber concurso. Sí, tenía que haber concurso, pero se declaraba ganador a quienes se comprobaba sirvieron en la época de pandemia. O sea, el concurso se daba, pero se los declaraba ganadores, ¿no? Porque alguien me decía, es que no pueden darle así por así. Ok, pero ni siquiera eso ahora. Dice, lo único positivo de esta ley ahora es inconstitucional, reclamó uno de los manifestantes. Esto porque la ley de apoyo humanitario que hizo el señor Moreno fue una cosa nefasta. Y si había cosas buenas, esto era una de las pequeñas cosas positivas que se podía rescatar de esta ley y que ahora resulta inconstitucional. Es decir, toda la crítica que se dio a esta ley que hizo el gobierno del señor Moreno, si algo bueno tenía, y me acuerdo que yo lo mencionaba, y no solamente yo, muchas personas, que totalmente estaban de acuerdo en que las personas, médicos, enfermeras, personal médico, oiga, en el peor de los momentos de la pandemia, en la situación más crítica, cuando muchos dieron su vida, cuando muchos murieron, cuando muchos médicos se enfermaron, cuando enfermeras fallecieron, cuando muchos no quisieron trabajar. Oiga, porque muchas personas, y no los voy a criticar, en ese momento llamaron para que trabajen y muchas personas dijeron no, muchas gracias. No porque no quisieran el trabajo, porque la persona necesita trabajar, sino porque tenía miedo por el virus, pues. Por eso digo, no les voy a criticar, pero muchas personas sí se quedaron, trabajaron, no solamente médicos, enfermeras y personal de salud. Para que se entienda, mis queridos amigos, que no es estrictamente médicos, aparte de médicos, personal de salud. Hoy, mis queridos amigos, las protestas se están dando. Ojalá que esto se siga dando, que los médicos no desmayen, que sigan en pie de lucha, porque esto es necesario. Pero pedirle al gobierno
o pedirle que el presidente o alguien abandere, apoye, esté con ellos, créanlo mis queridos amigos, es arar en el mar. Yo creería que incluso cierta persona tiene que haberse puesto feliz, porque si algo estaba proyectado dentro de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional era machetear más el servicio público, machetear más el sistema público y disminuir la carga, ¿no? Así que el que sabemos, será posible. Cuando la Corte dijo, inconstitucional, bravo, bravísimo. Y ahí sale ¿cómo se llama esta palabra que me parece horrorosa? Lo demócrata. Señor presidente, ¿qué piensa? Bueno, yo no puedo decir absolutamente nada porque soy respetuoso de los órganos del Estado. Y si la Corte Constitucional dice que esto es inconstitucional, pues así debe ser. Qué desgracia. Saludos para Hardy Cruz, que está ahí enviando mensaje. ¿Qué te han hecho, patria? ¿Qué te han hecho? Buena pregunta.